Buenas tardes nuevamente. La verdad es que me encanta ver muchas caras conocidas. Ya les dimos la bienvenida y todo. A mí me gustaría hacer doble bienvenida y agradecimiento a toda la comunidad de Bormidia que viene fuera de México, que tiene doble grado de dificultad, pero están con nosotros y la verdad es que gracias por acompañarnos. ¿No? Entonces, un aplauso. Vamos a retomar el programa y la verdad es que tenemos la gran oportunidad, y la verdad es que Alejandro nos va a compartir algunas ideas. Este es uno de los temas que durante quizás los últimos 3 meses ha sido un tema muy relevante en todos los consejos de Bormidia y de diferente nivel, ¿no? Había unos que me dijeron, oye, sacaron este tema por mi culpa, ¿no? Decía, Daniel, no nada más tu culpa. La verdad es que todo el mundo hablamos del tema, pero poco sabemos de él. O de repente metes a investigarte y te confunde más. Entonces, sin más preámbulos, a mí me gustaría presentar a Alejandro Correa. La verdad es que él tiene una gran experiencia. Actualmente es director global de la empresa más grande de cervecera en el mundo, ¿no? Es ahora sí que el gurú de todo lo que es datos e inteligencia artificial. Participó también, estuvo un tiempo con Rappi como el Chief de Inteligencia Artificial. Estuvo con Alex Solís un tiempo, que Alex Solís estuvo con nosotros. Aquí el Grupo 14 conocerá muy bien a Alex Solís. Él es un experto en todo lo que es datos, todo lo que es ciberseguridad, obviamente inteligencia artificial y muy enfocado también al machine learning. Él estaba leyendo y platicando con él, tiene cerca de 40 papers que ha hecho académicos en todo lo que es en la parte de seguridad, riesgos. También es co-creador de 3 grandes, digamos, bases de datos de lo que es de Machine Learning. Entonces, la verdad es que sin más preámbulo, le agradezco que nos acompañe hoy y que nos pueda compartir este tema que es fascinante, ¿no? Y creo que como empresarios tenemos que hacer algo diferente, por lo menos entenderlo para ver cómo nos va a impactar o cómo podemos utilizarlo. Entonces, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Preciso, me pusieron justo antes del almuerzo, el lugar más difícil de todos para dar esta conferencia. Creo que algo importantísimo que se te olvidó decir. Desde hace 2 semanas, felizmente, viviendo acá en México. Qué felicidad, en serio, me han recibido muy, muy bien. Y ya pues poder estar acá con ustedes dando este tipo de conferencias, pues lo hace aún más agradable. Como les estaban contando, llevo varios años trabajando en este mundo. Hice mi doctorado en inteligencia artificial y pues tuve la fortuna de tener esa universidad tan rápida que fue como pasar por Rappi. Y hoy en día en un corporativo mucho más grande, manejando pues datos y AI en AB InBev y ayudando mucho acá en México al Grupo Modelo en esos mismos temas. Hoy les traigo una presentación en la cual quiero que vengamos a hablar sobre cuáles son esos retos, qué realmente a lo que nos toca enfrentarnos cuando queremos convertir esto en algo que nos genere valor en las compañías. No me gusta venir acá a contarles lo que hace Facebook, lo que hace Google. No, me gusta venir a contarles cómo me ha tocado enfrentarme con estas cosas y todas las veces que he fallado intentando hacerlo y las poquitas que hemos logrado sacar cosas que efectivamente terminan funcionando. De ahí que pues arranquemos de una vez. Y lo primero que quiero preguntarles, un par de personas rápido, ¿qué se les viene a la cabeza cuando oyen la palabra inteligencia artificial? No sé, ¿por acá alguno me puede ayudar? ¿Robots hoy por allá? ¿Alguien más? ¿Perdón? Atajo, interesante. Automatizaciones. ¿Quién me puede decir una más? Predicción. Estamos en el 2023, venimos oyendo la palabra inteligencia artificial desde hace décadas. Peor aún, lo venimos viendo en películas desde hace ¿cuánto? Ni hablar. Seguramente Skynet es la primera que se nos viene a la cabeza, Terminator y muchas otras. Estos son un par de ejemplos de películas que salieron recientemente. Son malísimas, no las estoy recomendando. Pero película de diciembre, película de enero, obviamente la nueva versión de Chucky tenía que tener inteligencia artificial.
Y la otra que me rehusé a verla es aún peor. La casa inteligente toma la decisión de matar a todos. En fin. Esto es lo que Hollywood nos vende de inteligencia artificial. Y por eso, yo me atrevo a decir, parte de todo el miedo que tenemos cuando nos dicen esto, pues viene por culpa de Hollywood, que está totalmente alejado de la práctica, que es lo que hacemos nosotros con inteligencia artificial. Entonces, hablemos un poquito más. ¿Qué sí es inteligencia artificial? Miren, les había dicho, el ranking de esas películas, malísimas. Por diccionario, esto sacado de Wikipedia, inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas que puedan mejorar iterativamente a partir de la información que van recopilando. Entonces, está en Wikipedia, le tenemos que creer, yo fui el que lo metió en Wikipedia, entonces por favor créanle. Dice, pero saquemos 3 palabras importantes, cómo con datos y tecnología tomamos decisiones. Si les hablan de inteligencia artificial sin datos, no va a funcionar. Sin tecnología, tampoco lo vamos a lograr hacer. Y si no nos está ayudando a tomar decisiones, ¿para qué lo hacemos? Entonces, vamos a elaborar mucho más en esto, en estos minutos, bueno, en este tiempo que nos queda. A mí me gusta pensar en inteligencia artificial con qué pregunta nos está ayudando a responder. Porque es un buzzword y antes hablábamos de business intelligence, analítica todavía está de moda, data science está de moda, ahora hablamos de inteligencia artificial generativa. Me gusta resumirlo y me gusta pensarlo mejor. ¿Qué pregunta nos está ayudando a responder para poder saber rápidamente cuál de estos campos nos corresponde? Si estamos respondiendo a la pregunta ¿qué fue lo que pasó? Eso es a lo que llamamos business intelligence. ¿Sí? Creamos tableros de control. Tenemos herramientas como lo puede ser Power BI, algunas open source como Metabase. Después queremos responder a la pregunta ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya no solamente cuánto vendimos el mes pasado, sino cuál es el perfil de cliente que hoy en día está llegando a mi tienda. Eso lo respondemos con analítica, con ciencia de datos. Y después tenemos la pregunta ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto vamos a vender el próximo mes? ¿Qué tipo de referencia deberíamos sacar el próximo mes? Entonces ahí sí ya nos empezamos a meter con temas predictivos, como mencionaban antes, en donde ahora sí hablamos de inteligencia artificial. Hablamos de machine learning, hablamos de deep learning, otra palabra hasta hace poco estaba muy de moda, y que fue reemplazada hace muy poco por generative AI. ¿Por qué me gusta separarlo? Porque algo que vamos a hablar de acá en adelante, si lo que ustedes quieren es responder preguntas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? No tenemos que salir a contratar un data scientist y mucho menos a un head de data science. Necesitamos empezar contratando a una persona de business intelligence, a un business analyst, porque no todas las personas saben responder las 3 preguntas. Y es muy importante que lo sepamos. El motivo número 1 de por qué un data scientist renuncia es porque lo contratamos y él en la cabeza quiere hacer machine learning y después lo ponemos a hacer dashboards. Todos renuncian, se los garantizo. Entonces, hasta piensen ustedes, yo creo que ya muchos de ustedes habrán contratado científicos de datos en el pasado y con mucha seguridad la rotación es altísima, pero muchas veces es culpa que no los estamos poniendo a hacer las cosas que es. Entonces, tenemos que saber qué pregunta de negocio es la que vamos a responder y desafortunadamente esto es un proceso iterativo. No pretendamos arrancar con comprar ChatGPT o comprarle a OpenAI acceso a ChatGPT y sin tener nada de los foundations que necesitamos y sin saber todavía poder responder preguntas como ¿qué fue lo que pasó? Entonces, y ya cuando nos metemos en inteligencia artificial, muchos, yo incluido, empezamos a usar la palabra inteligencia artificial para todo, cuando en la práctica nos estamos refiriendo a cosas diferentes. Puede que nos estemos refiriendo a machine learning, en ese caso, cómo vamos a hacer una predicción, cómo vamos a pronosticar un comportamiento. También nos estamos utilizando deep learning. Es mucho más complejo, muy pocas organizaciones en el mundo necesitan deep learning y es lo que está detrás de herramientas como ChatGPT. Y después tenemos ciencia de datos. Entonces, en la práctica, hoy en día, cuando hablamos de AI, nos estamos refiriendo a todo esto.
Algo curioso, yo llego a decir esto en el mundo académico, me acaban. Eso está muy mal decir que todo esto es lo mismo. Pero en la industria ya podemos empezar a decir, bueno, cuando hablemos de AI podemos estar refiriéndonos a todo esto, pero no a responder preguntas como qué fue lo que pasó o qué es lo que está pasando. Para eso no necesitamos AI. Para eso lo usamos con Business Intelligence o con analítica. Y después, pero resulta que esto no es tan blanco o negro, desafortunadamente. El campo de ciencia de datos es interesante, ocupa las tres cosas, pero vamos a adelantarnos un poco más. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Supongamos que queremos hacer estimación de ingresos de un usuario nuevo que nos está llegando a nuestra tienda. Entonces queremos integrar modelos de predicción para poder decir, este usuario que está llegando tiene un ingreso alto, tiene un ingreso mediano, y con eso poder tomar la decisión qué campaña de marketing hacerle a esa persona. Una pregunta rápida, dentro de los diferentes campos, ¿cuál es el que necesito para poder hacer esa predicción? Y dentro de los que están en los slides. Recordemos, estoy pronosticando cuál es el ingreso que este usuario que está llegando tiene. Puede que me dé el RFC, puede que me dé alguna otra información adicional, puede que yo ya tenga cámaras en mi tienda y entonces pueda utilizar algún tipo de inferencia adicional. Al hacer pronósticos, necesitamos Machine Learning para hacer pronósticos. Y dentro de Data Science vamos a tener el mismo problema. Dentro de Data Science no existe todavía la carrera Data Science. Hay algunas maestrías, pero en la práctica la carrera Ciencia de Datos todavía no existe. Yo no creo que vaya a existir. Entonces, si la carrera no existe, ¿cómo hacemos para contratar un científico de datos? ¿De dónde lo sacamos? Lo que yo termino viendo que las compañías hacen son dos extremos que nos llevan a dos problemas muy diferentes. Salimos a contratar científicos, doctores en matemáticas, en física, y entonces nos vamos por solamente la parte azul de este diagrama. Pero esas personas que terminan haciendo, terminan solucionando un montón de problemas que no me generan valor. Está el otro extremo, el que pasa, digamos, más en el sur de Latinoamérica. En Argentina, Brasil, salimos a contratar científicos de datos que vienen de ciencias de la computación, que vienen de ingeniería. Son personas que me solucionan rápido el problema tecnológico, pero tampoco entienden del negocio, tampoco saben hacer el modelo matemático. Y después está el un poquito más nuevo, que es empezamos a contratar personas de ciencias de la administración para que vengan a hacer ciencia de datos. Pero entonces son personas que van y se conectan al API de ChatGPT sin entender qué pasa por debajo, sin entender el problema tecnológico y terminan generando soluciones que no me aportan. ¿Dónde entonces contrato estas personas? Si ninguna de todas funciona. Resulta que es un problema muy grande en el que todos nos enfrentamos. En alguna época salió un artículo en Harvard Business Review que hablaba de el Unicorn Data Scientist. Y lo que ellos hablaban era una persona que estudió física, hizo un MBA y después estuvo trabajando en una de las consultoras grandes. Es verdad, yo he tenido un par de esos. ¿Cuántos de esos existen en México? Muy poco. Entonces, lo importante cuando estén pensando en qué perfil necesitamos de ciencia de datos es multidisciplinario. Eso es lo más importante. Entonces, personas que vienen de una carrera muy técnica o que vienen de ciencias administrativas y después salieron a hacer una maestría técnica, necesitamos la combinación de perfiles. Eso es lo que quiero que se lleven, que no existe un solo perfil, salir a contratar matemáticos puros sin que hayan antes pasado por otro tipo de aprendizaje, nunca nos va a funcionar. Necesitamos ese perfil integral que ojalá haya pasado por muchas industrias además. Son muy pocos y ese es el problema que tenemos en este campo. Y más complicado, hoy en día nos metemos a LinkedIn y ponemos Data Scientist en México. Ya aparecen 20,000. Pero ¿cuántos de esos cumplen con las tres cosas? Son muy pocos. Entonces el challenge que les hago cuando ustedes se estén enfrentando a entrevistar a estas personas no es hacerle una prueba técnica, no es solamente preguntarles del negocio, no es solamente preguntarles algo de la tecnología. Tenemos que hacer todo. Y esas son las personas que sí tenemos que terminar contratando, porque necesitamos conocimiento en todos estos campos.
Bueno, me voy a adelantar un poco y vamos a hacer un ejemplo. Quiero que se imaginen un app de delivery de comida o de delivery de cervezas. Entonces, esta app es una app, ignoren donde yo trabajaba antes, es una app en la cual podemos llegar y hacer pedidos y me llega la comida, el restaurante, los groceries o la cerveza a la casa. La primera pregunta que quiero que nos hagamos es rápidamente, ¿qué tipo de datos una aplicación de esas puede saber de nosotros? Yo creo que todos ustedes tienen alguna aplicación de esas instalada en sus celulares. ¿Se han puesto a pensar qué datos esas aplicaciones pueden extraer de nosotros? Geolocalizaciones, entonces saben en dónde estamos. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Hábitos de consumo, lo cual es interesante. No necesitamos solamente una aplicación para poderlo hacer. Con cualquier base de datos transaccional de nuestra tienda podemos saber hábitos de consumo. Acá podemos complementarlo por también qué es lo que la persona vio y no compró. Pero, ¿qué otras cosas se les ocurren que uno pueda saber de alguien con el dispositivo móvil? ¿Qué tarjetas de crédito tiene? O sea, me imagino que a todos les pasa lo mismo que a mí, que es cuando nos están poniendo términos y condiciones, aceptamos y no vemos nada, ¿cierto? Uno puede saber velocidad del Wi-Fi. Uno puede saber contactos del celular. Entonces uno sabe quiénes están contactados con quién y si varios estamos contactados con esta persona que hace fraude, a lo mejor nosotros somos más riesgosos. También podemos saber qué otras aplicaciones están instaladas en el celular. Entonces uno puede saber si esta persona tiene la aplicación de mi competencia también ahí guardada. Ojo, todos aceptamos esto. ¿Sí? No me quiero meter, esta no es una conversación de privacidad, es un tema espectacular. A mi modo de ver, siempre y cuando le estamos dejando claro al usuario para qué lo vamos a usar, está bien, así el usuario no lo lea, pero una conversación interesante. Entonces, ¿por qué me gusta empezar con este ejemplo? Para que pensemos toda la data que existe y para que ustedes también se hagan el challenge. Oigan, ¿qué data puedo saber yo de mis usuarios y yo no sé? Entonces, si ustedes tienen tiendas físicas, seguramente tienen cámaras de seguridad. Estamos usando esa información para contar personas, para saber las personas de qué perfil son. Otra vez, temas de privacidad. No estoy diciendo que no sean importantes, estoy diciendo hay soluciones tecnológicas para cumplir con la normativa y aún así extraer insights. Entonces, el challenge es, la información que podemos capturar va mucho más allá de solamente el registro de compras. Algo muy interesante que podemos hacer también es pensar en los usuarios no como individuos aislados, sino como grupos de usuarios. Esto es de las cosas que más valor genera en una compañía de tecnología, no porque sean empresas de tecnología, sino porque le han gastado el tiempo a invertir y capturar esto. ¿Cómo yo analizo un usuario como parte de una comunidad? Entonces, con la información que les dije antes, ¿qué tipo de cosas podemos saber para relacionar usuarios? Podemos saber direcciones de entrega. Entonces, si estas dos personas están pidiendo un domicilio al mismo lugar, podemos saber geolocalizaciones. Entonces, están parados en el mismo lugar. Dirección IP con la que se conectan a Internet. Si se conectan a Internet solamente con la red del celular o también con el Wi-Fi. Podemos relacionarlos también por los contactos, por el nombre del contacto. Entonces, a esta persona la tengo como mamá en el celular. Con toda seguridad, la relación es diferente. Lo que quiero que piensen en este momento es, tenemos que pensar cómo analizamos a todos nuestros usuarios, no como individuos aislados, sino como parte de comunidades, y eso genera un valor impresionante. Pensemos, una vez yo ya tengo estas relaciones, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué modelos de Machine Learning para pronosticar podríamos hacer? Entonces podemos saber, todos estos usuarios están conectados con uno que todavía no me ha comprado nada. ¿Qué puedo hacer yo para tratar de llegar a ese usuario que todavía no me ha comprado nada? Que a lo mejor no ha instalado mi aplicación. Entonces podemos hacer campañas de referidos, que esas son muy de moda. Entonces démosle más incentivo a aquellos usuarios que están cerca a muchos otros posibles usuarios. Entonces evolucionamos las campañas de adquisición de clientes y de referidos con información que nos genera y que ya teníamos, porque es información que ya teníamos. Perdón.
Vamos. Entonces, ¿qué ventajas competitivas podemos desarrollar con todos estos datos? Les acabo de dar un ejemplo, que sería hacer campañas de referidos más interesantes. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Yo no vine acá solamente a decirles capturemos todos los datos, no, estos datos los tenemos que usar para algo. Entonces, hablamos de geolocalización. ¿Qué más podemos hacer con la geolocalización de los usuarios? ¿Se les ocurre algo? Escoger dónde poner una tienda. Horarios de compra. Normalmente cuando estamos planeando cuántos empleados necesitamos en cada tienda, oye, podríamos utilizar esto también para meterlo y poder hacer el cálculo. No necesitamos AI, necesitamos utilizar bien la data que ya tenemos. ¿Se les ocurre alguna otra cosa con velocidad del Wi-Fi? ¿Eso para qué nos puede servir? Saber si puedo hacer una app pesada o no. ¿Qué otra cosa? Configurar diferentes SKUs dependiendo la velocidad del Wi-Fi. Velocidad del Wi-Fi es bueno para estimar ingreso. Es curioso. Conozcamos algunos casos de uso. Acá les quiero contar rápidamente qué es lo que uno hace en una aplicación de estas con inteligencia artificial, pero se van a dar cuenta rápidamente que no necesitan ser una aplicación para poder generar valor con este tipo de casos de uso. Entonces, segmentación de clientes. Todos hoy en día ya deberíamos estar segmentando a nuestros clientes con modelos de data science para poder saber quién es mi usuario de alto valor, de bajo valor. Eso es algo que ya lo sabemos hacer. ¿Cómo podemos hacer ahora para que apenas un usuario nuevo llega, saber si el usuario va a ser de alto valor o no? Ahí sí utilizamos Machine Learning. De hecho, ese es el algoritmo más importante en una aplicación cualquiera. Llámese Uber, llámese Rappi, llámese cualquier otra. Apenas el usuario abre la aplicación, saber la probabilidad que sea un usuario de alto valor. Como el usuario hasta ahora está abriendo la aplicación, ¿cómo lo hago? Entonces yo sé la geolocalización en ese momento. Sé el valor del dispositivo móvil. Y con eso tengo que estimar si el usuario va a ser de alto valor o no. Pensemos ahora en una tienda física, con todas estas ideas, no con la data que tenemos, que capturamos hoy, sino con la que potencialmente ya existe. Apenas alguien está entrando, ¿cómo saber si esa persona va a tener alto valor o no? ¿Qué se les ocurre? ¿Tipo de tarjeta de crédito? ¿Qué tal antes que me haga la primera transacción? El teléfono. ¿Qué tanto tiempo está caminando por la tienda? La zona donde vive, si la logro capturar de alguna forma. Entonces, usar AI va mucho más allá que coger mi base de datos transaccional que ya tenemos y aplicarle algoritmos. Tenemos que capturar muchos más datos. Voy a correr acá rápidamente. Estimar tiempos de entrega es sin duda alguna un reto muy grande que todas las aplicaciones tienen. Recomendaciones, ahorita les vamos a hacer un ejemplo interesantísimo con eso. Riesgo de crédito con fuentes de datos alternativas. Si alguno de ustedes está en fintech o en banca, la palabra data alternativa está de moda y creo que todo lo que he dicho hasta este momento es data alternativa. Después están cosas más interesantes, motores de búsqueda. Resulta que confiar que el motor de búsqueda es algo tan sencillo como pongo un keyword y con eso voy y busco en la base de datos. No, un buscador tiene que tener en cuenta el historial de compras para saber que cuando yo estoy escribiendo fresa me estoy refiriendo a, yo qué sé, champú de fresa o yogur de fresa. Eso se puede saber con el historial de compras. Entonces tenemos que evolucionar mucho más. Y algo que me encanta a mí, que es anuncios en Internet. Todos ustedes seguramente ya están pautando online de una forma o de otra y están usando Google Ads o Facebook Ads para hacerlo. El algoritmo de Facebook Ads, ¿qué métrica está optimizando? ¿Nuestro retorno o el retorno de Facebook? Entonces llega un momento, si yo ya me estoy gastando cientos de miles de dólares en pauta online, que tengo que crear mi propio algoritmo para yo decirle a Facebook, a Google, al que sea, cuánto estoy dispuesto a pagar por mostrarle esta impresión a un usuario. El problema es que hacer eso, normalmente estas plataformas le dan a uno 15 milisegundos para tomar la decisión. Tengan en cuenta, ustedes están cargando la página y ahí rápidamente sale anuncios personalizados para ti.
ese algoritmo, si uno se queda confiando en el algoritmo de Google, llega un momento en el que nos juega en contra, porque la optimización de ellos es otra, ellos están en otro negocio. Nos toca hacer nuestros propios algoritmos y eso sí es un problema muy, muy complejo de hacer. Vamos a hacer un ejemplo adicional que a mí me encanta, que es recomendaciones. Entonces, supongamos que algo que todos queremos hacer con aplicaciones es no mostrarle la misma pantalla inicial a todos los usuarios. Ustedes abren Amazon. Si en este momento todos abrimos Amazon, nuestra pantalla inicial es diferente para todos. Cuando nos metemos a Netflix, la pantalla de Netflix es diferente para todos. Entonces, pues, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro e-commerce? Tenemos que hacer recomendaciones. Esto es rápidamente unos números del año pasado de lo importante que son las recomendaciones. El más impresionante es el segundo. 35% de las ventas de Amazon las genera un algoritmo que recomienda. Ten en cuenta que Amazon es la empresa del mundo que más vende. El 35% de sus ventas las hace un algoritmo. El 80% de las reproducciones en Netflix las hace un algoritmo. Entonces, digamos que está fácil salir a convencer por qué en nuestra organización tenemos que meter recomendaciones. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿quiénes de ustedes ya han pensado en hacer recomendaciones en su e-commerce o en sus campañas personalizadas? ¿Quiénes pueden levantar la mano? ¿Listo? Ya es algo que ya estamos empezando a pensar. Espero que con el slide anterior quede claro que todos debemos pensar que tenemos que personalizar lo que hacemos. Y esto tal vez es de las cosas más importantes de AI. Algo para que no se me olvide. El equipo de recomendaciones de Netflix tiene un costo de $14 millones al año en personas. Eso es lo que Netflix invierte en el equipo que hace el algoritmo. No por nada genera el 80% de las vistas. Lo que quiero decir, a esto hay que invertirle, no es fácil. Este es un ejemplo sencillísimo de cómo hacemos uno de los algoritmos de recomendaciones típicamente. Esto es un algoritmo que lo que trata de hacer es un crowdsourcing de similitud. Porque les hago una pregunta rápida. ¿Qué significa que dos restaurantes sean similares? ¿Cómo convierto eso en un número? ¿Sí? ¿Qué significa que estos dos sitios de hamburguesas son un 80% similares? ¿Qué significa 80% de similitud en restaurantes? Es una palabra muy compleja. ¿Qué hace uno rápidamente? Compara las fotos de los menús. Pero algunos ponen la foto del menú con el combo, con la gaseosa, otros la ponen solamente la hamburguesa, la calidad de las fotos no es la misma. Otra cosa es comparar menús. Típico problema cuando uno compara menús es que termina teniendo errores como puse la hamburguesa vegetariana al lado de la hamburguesa normal. Imagínense esa recomendación, cómo va a salir de mal. ¿Qué otra cosa? Entonces, algo que nos gusta hacer mucho es cómo capturamos la similitud dependiendo la secuencia de clics. No compras, la secuencia de clics. ¿Dónde el usuario da clic? Entonces, la primera sesión, esa es una típica sesión mía a la hora del almuerzo. Entonces empiezo a dar clic, ensalada, ensalada, ensalada y al final compré un postre. Pues. El usuario número 2, pizza, hamburguesa, pizza, postre, hamburguesa. El hecho que estas cosas les hayamos dado clic en ese orden es porque para el usuario están cumpliendo la misma labor, por ende son similares. Es lo interesante, capturemos la similitud entendiendo cómo los usuarios nos dan clics. Y con eso lo pasamos por un algoritmo, que estos algoritmos son 2 líneas de código, no lo vean complejo, para poder decir una representación de cada producto. Y de esa forma, cuando nos llegue un nuevo usuario y cuando queramos recomendarle algo al usuario, poder llegar a decir, dado las cosas que el usuario ha comprado, estas son las que yo les quiero recomendar. Hacer recomendaciones es difícil, pero a su vez, empezar por el recomendarle a los usuarios las otras cosas que los usuarios que han comprado lo mismo también han comprado, es como todos empezamos. Lo que no podemos hacer es seguir mandando la misma promoción a todos nuestros usuarios, seguirles mostrando, en el caso de alguna aplicación o de alguna comunicación web, la misma página a todos los usuarios. Pero una vez tenemos la recomendación, ¿cómo lo metemos en la aplicación? Resulta que eso termina siendo lo más difícil de todo. Porque entonces, para poder llenar ese widget
con la recomendación, tenemos que cumplir con un montón de cosas. Necesitamos equipos de tecnología desarrollando microservicios, necesitamos un data lake donde está en tiempo real todas las clics que los usuarios hicieron. ¿Cuántos clics hacen en los usuarios en un día en una aplicación como Uber Eats? ¿Qué se les ocurre? Clics, más de millones de clics. Entonces, esto requiere un manejo de datos realmente grande. Y finalmente, ahora sí el equipo que hace Machine Learning. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Perdón. Resulta que para poder hacer una recomendación, tenemos que tener equipos, no una persona, tenemos que tener equipos que sepan de la aplicación móvil, porque si no, ¿cómo van a integrar la recomendación que está viniendo? Que sepan de matemáticas, porque si no, ¿cómo van a hacer ese modelo matemático que hace el pronóstico? Que sepan de negocio y que sepan de estrategia. ¿Sí? En algunos momentos vamos a quererle decir al algoritmo, oiga, no recomiende cosas que la rentabilidad marginal es cercana a cero. Recomiende cosas que tengan mayor valor. Eso el modelo matemático no lo descubre por sí. Eso nos toca meter parte de la estrategia. Nos toca tener personas que sepan manejar esos grandes volúmenes de datos. Devolviéndonos a cómo contratar las personas y qué equipo necesitamos para hacer ciencia de datos, necesitamos todo. Si contratamos un equipo de ciencia de datos con 3 doctores en matemáticas, no van a poder hacer esto. Necesitamos el equipo que sepa hacer todo. Y realmente la experiencia, lo que nos ha dicho a mí y lo que hemos visto que otras empresas de tecnología hacen, estos equipos tienen que trabajar unidos. No puede ser, le voy a pedir ayuda al de IT para que me haga esto, le voy a pedir ayuda al de negocio para que defina la estrategia. No, necesitamos tener esto en un solo equipo, en un solo squad. Y ahorita más adelante vamos a hablar en dónde ponemos ese equipo. Entonces necesitamos muchas cosas, necesitamos data engineering, necesitamos business intelligence, necesitamos analítica, necesitamos data science, todo eso lo necesitamos. Y decir que todo lo vamos a meter en una sola persona no es realista, no existe una persona que sea experto en todo esto. Necesitamos combinarlo. Y más complicado aún, tenemos que no todo es igual de complejo. El esfuerzo y la ventaja competitiva que nos dan estas cosas son muy diferentes. Business Intelligence, esto es algo que ya debería ser parte del ADN de todos nosotros. Esto no va a generar ventaja competitiva a largo plazo. Tener Power BI va a ser equivalente a hoy en día decir que tenemos Excel. O peor, poner en nuestra hoja de vida, somos expertos en Excel. Eso para un rol de ciencia de datos no nos ayuda mucho. En 5 años decir que sabemos usar Power BI no es una ventaja competitiva. Decir que en la compañía tenemos Power BI es como algo que ya todos debemos usar. De hecho, mi recomendación es que no usen Power BI. Hay muchas cosas que son gratis por ahí, que son mejores en muchos casos. Después tenemos Data Engineering, importantísimo. No lo podemos delegar a alguien más, porque si no, no van a pensar qué otros datos podemos capturar y cómo hacerlo de forma eficiente. Finalmente llegamos a analítica y ciencia de datos. Sí nos requiere mucho más esfuerzo, sí nos requiere mucha más complejidad. Y yo a partir de esta presentación rápidamente, pero quería darles unos tips rápido con lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, no todo el que hace AI es igual. Espero que ya lo hayamos visto. Tenemos que saber qué pregunta de negocio estamos respondiendo. ¿Cuál es la importancia de integrar al negocio y tecnología y ciencia de datos como parte de un solo equipo? O si no, no vamos a poder hacer este tipo de cosas. Identificar muy bien cuáles son las fuentes de datos para todo lo que queremos hacer. Y algunos casos, tenemos que identificar cuáles son esos casos de uso con esa data que tenemos. Y empezar a saberlo ya, así sean cosas que no vamos a empezar a hacer ya. Pero la tecnología es importante, pero realmente lo que importa es qué vamos a hacer con ella. Entonces resulta que acá me gusta contarles algo que es un poquito triste para los que estamos en este mundo. La compañía que más hacía cosas de Machine Learning en el mundo, en Estados Unidos en particular, era una compañía que se llama Zillow. Ellos hicieron el mejor algoritmo para pronosticar cuánto vale cada departamento, cuánto vale cada casa. No sé si ustedes alguna vez se metieron a Zillow, era impresionante. Le decía a uno, este departamento en el piso 3 vale tanto, este departamento en el piso 8 vale tanto.
equipo de inteligencia artificial probablemente más importante. ¿Qué les terminó pasando a ellos? No sé si saben la historia, pero la empresa inicialmente arrancó vendiendo su estimador de cuánto valen los inmuebles, pero evolucionaron rápidamente a volverse un fondo de inversión. Llegó un momento que el equipo de inteligencia artificial estaba debajo de la persona que manejaba el fondo de inversión. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a comprar departamentos que después el algoritmo decía que valían menos. ¿Cuál es la solución? Pues cambiamos el algoritmo. Fue tan grave que la empresa casi se quiebra y de hecho les tocó vender todo su portafolio. ¿Cuál es el problema ahí? El problema nunca fue que el algoritmo estuviera mal. El problema fue un problema de organización. Y hacia allá me quiero meter ahora, porque resulta que cómo y dónde organizamos el equipo es parte de las cosas más difíciles. No existe receta perfecta. El 85% de los proyectos de inteligencia artificial van a fallar. Entonces, cuando ustedes estén empezando una iniciativa y falle, acuérdense de mí. Entonces, ¿qué es lo importante? Ojalá podamos hacer 10 al tiempo. Nada fácil, pero no todas las... ¿Y qué tienen en común ese 15% de las compañías que lo logran hacer bien? Logran unir los tres campos: la tecnología, negocio, los algoritmos y el equipo. Entonces, esos recursos tecnológicos, necesitamos tener los recursos tecnológicos correctos, la estrategia tiene que ir pegada y para esto necesitamos que toda la organización aprenda de AI. Nada fácil. ¿Cómo podemos arrancar? Porque entonces, de todas estas cosas, ¿por dónde arranco? Este es el roadmap ideal, prácticamente que no importa en qué lugar estén ustedes en su organización. Tenemos que tener una buena infraestructura de datos, todos. Y apenas ya tengamos la infraestructura de datos, ahí sí metemos nuestra capa de Business Intelligence. Sin eso, no empecemos a hacer AI. Ahí sí nos empezamos a hacer Data Science y Machine Learning y después nos metemos por un campo más adelante que se llama infraestructura de Machine Learning. Un problema para más adelante. Pero tenemos que empezar en este orden. ¿Y cómo se traduce esto? Pues, ¿cómo se traduce esto en personas? ¿Y en dónde ponerlo? Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿y a quién le reporta esa persona de Data Science que yo traje? Los dos extremos son, montamos un equipo totalmente centralizado o montamos un equipo totalmente distribuido. Centralizado, el famoso Center of Excellence of Analytics, tipo McKinsey, lo vende por todos lados. Es como casi todos empezamos. Pero ¿dónde creen que está un Facebook, que está un Google, que está un Rappi? Totalmente federado. Porque tenemos que las mismas áreas sean capaces de hacer su propia inteligencia artificial. ¿Por dónde comenzar? Nos toca comenzar por algo centralizado. No existe otra forma de empezar. Pero nos toca saber que esto es una evolución y que eventualmente nos va a tocar empezar a darle a las áreas independencia. Porque estas cosas son muy diferentes. En mi experiencia, ¿dónde ponemos cada una de estas cajitas? A mí lo que más me ha funcionado es Business Intelligence y Analytics. Tenemos que distribuirlo. Tener un área central que hace reportes es como hoy en día tener un área central que hace Excel. Eso lo tenemos que borrar. Tenemos que tener, cada área tiene que ser capaz de hacer sus propios reportes. ¿Sí? En una empresa de tecnología, llegar a una reunión a decir, qué pena, no tengo mis datos porque la persona de BI no me los ha entregado, es un motivo de despido. Porque esa es la mentalidad que nos toca tener. Todos somos responsables de nuestros datos. Data Science. Tenemos que empezar a crearlo un poquito centralizado, pero sabiendo que eventualmente todos pueden hacer Data Science. Data Engineering sí hace parte de tecnología y de IT. Y eso siempre está. Ellos son los que nos dan esa capa de datos para todos usar. Sin eso no vamos a poder hacer lo que nos gusta hacer. Y finalmente, cuando queremos hacer cosas muy avanzadas con AI, lo llamamos AI Research. Eso sí lo dejamos centralizado casi siempre. Muy poquitas compañías llegan a un estado de madurez para poder hacerlo. Pero, pues, OpenAI es una empresa de AI Research. Entonces, es donde está el futuro, pero para nosotros, muy poquitos necesitamos llegar a utilizar ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo debería ir conformando y en qué orden los vamos contratando? Esto es como la línea de tiempo que ustedes deben tener en cuanto a personas para traer al equipo. Arrancando, porque si no tenemos un Data Architect o un arquitecto de datos,
no piensen mucho acá en el título de la persona, piensen en que tengamos la capacidad en nuestra organización. Necesitamos tener a alguien que ya esté pensando en la arquitectura de los datos. Y necesitamos un ingeniero de datos. Es la primera persona que uno tiene que tener. Como estamos en este mundo de post-chat GPT, queremos todos venir a traer al head de Data Science de primeras. Casi nunca eso termina funcionando, desafortunadamente. Tenemos que arrancar en orden. Porque nos traemos al head de Data Science, todos le vamos a decir, nosotros ya tenemos un montón de datos, pero cuando llega el head de Data Science y mira los datos que tenemos, pues resulta que son un montón de Exceles. Espero que ya se hayan dado cuenta que yo odio Excel. Entonces, arrancar contratando ese head de ciencia de datos siempre nos va a fallar. Eso no puede ser la forma en que arrancamos. Tenemos que arrancar con tener el equipo de datos, después sí tener el equipo de Business Intelligence para evolucionar a tener nuestro equipo de ciencia de datos ahí sí, y finalmente a nuestro equipo de ingeniería de Machine Learning. Pero este es el orden, no nos lo saltemos. Si no lo saltamos, nos vamos a encontrar trayendo personas que se terminan yendo muy rápido o que a lo mejor no se adaptan a la compañía y lo terminan haciendo cosas diferentes. Y después nosotros quedamos frustrados viniendo a estos foros a decir durante el almuerzo, yo tuve un head de Data Science un año y no hizo nada. Casi siempre es porque no hicimos esto en el orden correcto y yo creo que a muchos de ustedes ya de pronto hasta les ha pasado. ¿Qué quiero que se acuerden con esta parte? Que retomando el mensaje que vengo diciendo hasta el momento, tenemos que combinar las habilidades técnicas con las habilidades de negocio. No podemos pretender poner el equipo de ciencia de datos dentro de IT. Eso nunca funciona. Lo he visto, todas las compañías hacerlo, todas las pymes lo hacen, ponen ciencia de datos debajo de IT. Nunca sirve. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos haciendo vamos a hacer una personalización de las campañas de email. ¿Eso es responsabilidad de quién? ¿No? Del equipo de marketing. Para poder hacer esa personalización, va a tener que cambiar la forma en cómo hoy en día el equipo de marketing trabaja. Imagínense el escenario, en la reunión llega el head de IT a decirle al de marketing que usted tiene que cambiar la forma en cómo trabaja. Esa reunión nunca va bien. Entonces, el equipo de ciencia de datos tiene que reportar en otra parte de la organización. En las compañías grandes va debajo de estrategia, casi nunca debajo de tecnología, porque con ciencia de datos tenemos que hacer estrategia. Entonces no podemos pretender que el área de tecnología va a guiar estrategia, que el área de IT va a guiar estrategia. Sé que no les estoy dando una receta clara, la realidad es que no existe. En algunos, pero lo que sí falla es hacerlo debajo de IT. Bueno, recordemos lo que hemos visto hasta el momento y vayamos a nuestra definición inicial de qué es AI. Estuve ahorita muy aburrido hablando de change management y cambios organizacionales en una presentación de AI. Necesito corregir eso antes del almuerzo o si no ya nos vamos a dormir todos. Entonces, inteligencia artificial, tecnología con datos para tomar decisiones. Otra forma de ponerlo. Yo tengo unos datos, quiero optimizar una función, tengo estos datos, quiero maximizar ventas, quiero ejecutar. Eso es todo lo que hace una inteligencia artificial. Coge datos, le decimos qué función objetivo queremos, le decimos ejecute y con eso nos saca una probabilidad, nos saca un modelo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido en el que quiero que ustedes hagan las veces de un algoritmo de inteligencia artificial. Yo les voy a poner la pregunta. Entonces, para el siguiente modelo de inteligencia artificial, queremos saber cuáles de estas imágenes son gatos y cuáles no. Entonces, vamos muy rápido. La número 1, ¿sí o no? La 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, siga. No, yo no vine acá a juzgar. Eso lo hago más tarde. Pero cambiemos la función objetivo. ¿Es un felino? ¿Sí o no? Miren algo muy interesante. Los datos no cambiaron. Los datos son los mismos. Pero nos cambió la respuesta porque cambiamos la función objetivo. Otra más. Es un gato y una mascota. La número 6. Entonces, tenemos los mismos datos.
el resultado del AI cambió. Extraño. Depende de la función objetivo. Porque resulta que el objetivo es subjetivo. Voy a hacer una pregunta muy rápida. Volviendo a nuestro ejemplo de mandar una campaña personalizada. ¿Qué funciones objetivos podría tener la organización? Regálenme 2 o 3. ¿Cuál puede ser la función objetivo del algoritmo de AI que personaliza la campaña? Por acá, ¿qué se les ocurre? Una. Aumentar frecuencia de compras. Por acá me regalan una diferente. ¿Cómo? Compra en minimizar el número de clics para llegar a una compra. Mayor número de clientes. ¿Quién me regala otra? Ticket promedio, ¿qué me decían? Sugerir producto, entonces que se amplíe la gama de productos que vendemos, que no seamos una empresa de hamburguesas, sino de más cosas. Cuando contratamos ese head de data science o ese data scientist inicial y nos hace ese algoritmo, ¿quién dentro de la organización toma la decisión de cuál de estas 5 toca usar? ¿El CEO? Va a ser ese desarrollador que acabamos de comprar. Y miren cómo cambia el resultado del algoritmo con esta función objetivo que acabamos de hacer. Peor aún, ¿qué pasa cuando compramos un modelo de AI? Muchas veces no preguntamos cuál es la función objetivo. Pues la próxima vez que estén ustedes al frente de un vendedor de AI, que hoy en día creo que deben haber 3 por día que les llegan, pregunten cuál es la función objetivo de ese algoritmo. Hasta con cosas sencillas como fraude. Un algoritmo que me dice si esta transacción es fraude o no puede tener muchas funciones objetivo diferentes. Entonces siempre hay que preguntar cuál es la función objetivo que tenemos, porque resulta que así los datos sean los mismos, el resultado que tenemos es otro, y casi siempre dentro de la organización el CEO no sabe que hay opciones. Simplemente le llega cuál es la probabilidad de que esta transacción sea fraudulenta. Miremos otro ejemplo. Volvemos a nuestra recomendación de restaurantes. Entonces tenemos, primero, ¿qué función queremos optimizar? Hay 3 rápidas. Maximizar el número de calorías vendidas, número de pedidos, número de clics como mencionaban por acá. Netflix optimiza clics, no optimiza tiempo visto. Y tienen una cantidad de artículos académicos de por qué eso es mejor para ellos. Pero digamos que nosotros ya queremos salir por la fácil, estamos arrancando, vamos a maximizar el número de pedidos. Entonces, tenemos estos 3 usuarios. El usuario número 1 nos compra pollo apanado, después un bowl que como que también tiene pollo, después otro pollo apanado de otra marca. Usuario número 2 nos compra hamburguesa, bowl, hamburguesa. El usuario número 3 nos está comprando ensalada, otra ensalada y un sándwich seguramente más sano. Tenemos 3 productos que queremos recomendar. Una carne, otro bowl, un pollo, esta vez asado. Creo que es medio fácil. Al número 1, ¿qué producto le recomendamos? ¿Listo? Al número 2. Y al número 3. Perfecto. Que yo les había contado una forma de arrancar a hacer esto es comparando las imágenes. Entonces el algoritmo inicial lo que hace es un algoritmo de comparación de imágenes y me dice lo que acabamos de hablar acá. Eso lo haría un algoritmo. Pero efectivamente nunca tuvimos en cuenta que el usuario número 2 solamente compraba hamburguesas veganas y le mandamos su carne. Eso me pasó con la prima del dueño de Rappi, literalmente. Y ahí sí llegaron todos, el CEO de Rappi, a decir que él sabía cómo funcionaba la inteligencia artificial porque pues la habíamos embarrado en la función objetivo. ¿Hasta qué punto yo debería meter en la función objetivo no equivocarme con los veganos? Si estoy en San Francisco, seguramente sí. Si estoy en Texas, pues no me importa. Pero hasta ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Y eso al famoso refrán garbage in, garbage out, porque totalmente depende de cuál es la data que le metemos al algoritmo. El algoritmo siempre va a responder algo. El algoritmo va a optimizar esa función de la mejor forma. Si eso me está respondiendo a mi pregunta de negocio o no, no depende del algoritmo.
No depende del data scientist que contratamos, mucho menos del proveedor al que le estamos comprando el algoritmo. Y acá hay un ejemplo espectacular, algo que le pasó a Google hace un par de años. No sé si ustedes vieron esas chapas inteligentes, hoy en día hay muchas más marcas. Esta de Google es espectacular, yo la compré, uno llega, lo reconoce a uno, entonces abre la puerta. Espectacular. O si no, le llega a uno un mensaje al celular que acabó de llegar un pedido a la casa de uno, que hay un repartidor ahí. ¿Qué datos utiliza Google para entrenar su algoritmo de reconocimiento de caras? Pues utiliza, de hecho, todas las caras nuestras, porque ya tienen todas. Y resulta que les pasó hace un par de años. Llegó una persona y reconoció, fue a Batman en la camiseta. El algoritmo ya iba a llamar a la policía porque pues había un intruso. ¿Qué fue lo que les pasó en este caso? Que el sistema no se entrenó teniendo en cuenta que habían camisetas con fotos. ¿Es un problema del algoritmo? No. Es un problema del científico de datos, que esto es algo que les va a pasar la primera vez que hagan AI. Llega ese científico de datos, coge toda la base de datos y las mete sin mirar en el algoritmo. Y entonces el algoritmo tomó la decisión porque aprendió de eso. Entonces, cuando decimos las típicas cosas que uno oye, la inteligencia artificial es sesgada, es racista, es un montón de cosas, no es la inteligencia artificial. Es la base de datos que nosotros le estamos metiendo por detrás, la que es sesgada, racista, clasista, como lo quieran llamar. Entonces, ese statement de periódico de el AI es machista, no es el AI. Es la base de datos que está por detrás y es trabajo del científico de datos venir y solucionar ese tipo de cosas. Porque resulta que todos los datasets tienen autores humanos. Esto a veces se nos olvida. Pensamos que porque el dataset lo estamos sacando de un SAP, lo estamos sacando de otra cosa. Yo creo que después de Excel, SAP es la siguiente que yo más odio. Me dio escalofrío y todo. Pero bueno, sacamos la data de allá porque salió de SAP, la data es válida. ¿Qué opinan de ese comentario? No. El proceso de poder tener la data limpia es, por lo que yo insisto, la primera persona que ustedes contratan es el ingeniero de datos, porque esa es de sus principales labores, limpiar nuestra data. Toda la data es sucia, es incompleta, a ustedes les habrá pasado todo el tiempo. Cuando se pasó el archivo de Excel de un correo a otro y pasó de la versión archivo Excel con datos, rayita abajo, final, rayita abajo 2, rayita abajo, ahora sí final. Resulta que cambió el formato y ahora ya el punto no es decimal, sino ahora es una coma. Y volvimos a cargar eso, a todos les habrá pasado. Eso es el trabajo del ingeniero de datos, encargarse que toda la data de nuestra organización esté limpia y acordémonos que los datos tienen autores humanos, no importa que lo estemos sacando de un sistema que llevemos implementado desde hace mucho. Y de ahí que cómo seleccionamos correctamente los ejemplos es algo extremadamente importante. Volviendo a esa segunda definición de AI, los retos están optimizar esa función objetivo aprendiendo de ejemplos. ¿Cómo definimos la función objetivo? ¿Quién la define en nuestra organización? ¿Qué significa que los ejemplos sean correctos? No lo sabemos. Vamos a hacer el último ejemplo. Me encantó hacerlo de personalizaciones. Ahora vamos a hacer ofertas personalizadas. Entonces, el área de marketing tiene $1 millón para invertir en una campaña de marketing y quiere personalizar el email que se le manda a cada persona o el push notification que se le manda a cada persona. Bueno, tenemos 4 opciones de función objetivo. La primera, usuarios que compran. La segunda, costo por cupón. La tercera, compra solo por cupón. La última, si es un gato. Acuérdense, tenemos data scientists, nos encantan los gatos por algún motivo. Esta vez no les voy a preguntar a ustedes, vamos a hacer algo más fácil. Vamos a hacer llamada a un amigo y vamos a llamar a 3 personas en la organización. Llamamos al equipo de marketing. ¿Cuál queremos usar? Pues el bono de ellos está amarrado a número de usuarios. Entonces, ellos quieren optimizar el número de usuarios que compran. Llamamos a finanzas. ¿Y acá qué sucede? Pues lo primero que pasa típicamente en esta conversación es que el equipo de finanzas se sorprende que lo hubiéramos llamado a preguntarle algo. Solución, pues hay que minimizar costos, ¿no? Pues si ya abrieron la puerta, vamos a cortar costos. Entonces, minimicemos costo por cupón. Y el de Data Scientist todavía no lo hemos cambiado, sigue pensando en gatos. La primera,
El resultado del algoritmo de Machine Learning, que es un modelo que para pronosticar, acuérdense, responder a la pregunta ¿qué es lo que va a pasar? Me dice cuál es la probabilidad que este usuario me vaya a hacer una compra. Entonces, de acuerdo con la primera función objetivo, al usuario que tiene la probabilidad más alta de hacer compra, le vamos a dar el cupón. Ahora miremos la función objetivo de marketing. Pues los de finanzas. El de finanzas va a decir, yo quiero minimizar costos. El que me va a comprar no le voy a dar cupón porque si no me va a valer más. Démosle cupones a los que no van a comprar. Ahora cambiamos al Data Scientist, nos llegó un Data Scientist nuevo y dice, resulta que esas dos probabilidades no son iguales. Dice, hagamos dos modelos de Machine Learning diferentes. Uno que me diga la probabilidad de compra dado que le doy el cupón, otro que me diga la probabilidad de compra si yo no hice nada. Entonces tenemos esa matriz. ¿A quién le deberíamos dar entonces? Pues resulta que miremos uno por uno. Si tiene una probabilidad alta de comprar con o sin cupón, ¿le damos un cupón? ¿Para qué? Si tiene una probabilidad alta de comprar con cupón, pero si no le damos, sin cupón, pero si le damos cupón no compra, no le deberíamos dar. ¿Se les ocurre un ejemplo de eso? Si yo le doy cupón, no me compra. Si no le doy cupón, sí compra. ¿Qué producto le pasa a ese tipo de cosas? Las cosas de lujo les va a pasar. Renovaciones de membresías de gimnasio. Me llaman a decirme, oiga, usted hace 8 meses no viene, le estamos dando un cupón para que renueve. No, voy a cancelar eso el día de hoy. Si la probabilidad de compra es baja, con o sin cupón, pues también, ¿para qué se lo damos? Y finalmente, el que me va a comprar solo porque le di el cupón. Ese es el que queremos darle los cupones. Eso se llama incrementalidad, se llama uplift marketing, tiene varios nombres por ahí. Pero estos son el tipo de cosas que si el data scientist no es alguien que entienda del negocio, no va a poder hacer. Si es un desarrollador conectándose al API de ChatGPT, no va a pensar en este tipo de cosas. De ahí mi insistencia, que esto es un campo multidisciplinario, porque toca pensar en todo. Toca pensar en el modelo matemático, toca pensar en lo que tenemos que hacer de negocio. Y resultó en este ejemplo que la función objetivo depende de qué departamento está contestando la pregunta. ¿Qué opinan ustedes como dueños, como CEOs? ¿Eso debería pasar? No, todos deberían estar maximizando lo mismo, la rentabilidad de la compañía, o si la función es maximizar el retorno de nuestros stakeholders también, pero todos deberían pensar lo mismo. Pero resulta que dependiendo en dónde pusimos a las personas que hacen ciencia de datos, nos cambió el resultado de la compañía. Muy complejo. No debería ser así. Pero cada área tiene un objetivo diferente y eso tenemos que entenderlo también cuando estamos haciendo AI dentro de nuestras organizaciones. Bueno, en esta hora espero que ya hayan quedado listos con qué es AI, con cómo lo van a usar mañana y ya acabamos, expertos todos en AI, ahorita que les doy el diploma. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué es lo que yo espero que ustedes lleguen a hacer mañana? Mañana no. Si ustedes llaman a su equipo, nos vamos a ver mañana por culpa de Alejandro, no lo hagan. El lunes. ¿Qué espero que ustedes lleguen a hacer el lunes a su organización? Quiero que hagan 4 autodiagnósticos. Primero que piensen, ¿qué datos ustedes ya están recogiendo? ¿Qué otros datos podrían llegar a recoger? Y lo cruzamos contra eso para qué puede llegar a servir en algún momento. Este no es el momento para decir, la data de las cámaras de seguridad es propietaria de la empresa de seguridad. No pensemos en eso por ahora. Pensemos en qué data podemos llegar a capturar y para qué podría llegar a servir eso. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿cómo estoy almacenando mis datos? Rápidamente, los que ya me conocen, ¿cuál es la peor respuesta que me podrían dar? Que todos mis datos de cliente los tengo en Excel. Por favor, eso lo vamos a arreglar el lunes. ¿Dónde los estoy guardando? ¿Los estoy almacenando bien? Hoy en día almacenar datos vale casi cero. ¿Sí? Eso, si les están cobrando más de casi cero, llámenme, les mando un proveedor nuevo, eso no tiene sentido. Almacenar datos no debería costarnos. Hay cosas open source para hacerlo, hay muchas formas de hacerlo y es además más fácil contratar a alguien de ciencia de datos si yo le digo, usted no tiene que meter a
Microsoft para hacer esto, usted lo puede hacer con herramientas open source, es más fácil contratarlos. Ahí va otro tip. Entonces, autodiagnóstico número 2, ¿cómo estoy almacenando mis datos? Si los estoy almacenando, si son iguales los datos de hace un año que los datos que estoy capturando hoy, y si no, ¿por qué? Número 3, talento. Dentro de ese diagrama de Venn que vieron, de la combinación de negocio con tecnología, con el conocimiento de matemáticas y pues más conocimiento más técnico de modelos, ¿dónde están las personas que tengo en la organización? Piensen inclusive así no sean personas que hacen ciencia de datos, sino si ustedes fueran a contratar un head de data science, seguramente ustedes tienen ya en su cabeza 2 o 3 personas dentro de la organización que podrían ser los jefes de esa persona. Oigan, hagamos el ejercicio de poner a esas personas en alguno de esos 3 cosas y sabemos cómo estamos hoy en día en cuanto a ese conocimiento completo que necesitamos para poder hacer ciencia de datos. Inclusive, pregúntense a ustedes mismos, ¿yo dónde estoy en todo eso? ¿Solamente estoy en negocio? ¿Solamente estoy en tecnología? ¿Solamente estoy en modelos matemáticos? No creo que esa pase acá. Pero empecemos a pensar, con eso ya sabemos. ¿No? Yo necesito no ir a aprender más de ChatGPT, resulta que necesito ir a aprender de cómo obligar a los de mi compañía a que dejen de usar Excel. Se los juro, es el último chiste de Excel, ya no más. Número 4, pues nos toca entonces empezar a armar ese plan de acción. Ya sabiendo qué datos tengo, ya sabiendo qué personas tengo, ya sabiendo qué tecnología tengo, ahora sí podemos arrancar para poder decir, resulta que estoy muy bien, ahora sí traigamos a alguien que haga ciencia de datos. Resulta que definitivamente me voy a demorar mucho tiempo organizando mis datos, traigamos ese data engineer de una vez, no esperemos más. Les dejo rápidamente un podcast, parte de mi propaganda. Entrevistamos Chief Data Officers en toda Latinoamérica, como 8 de México ya han pasado. Ahí está el QR, se llama Inteligencia Colectiva, donde y no es de empresas de tecnología, de hecho vienen de todos lados. Acá hemos entrevistado desde al Chief Data Officer del Banco Azteca, de Justo, de Rappi, de muchas otras compañías, súper invitados porque se van a dar cuenta que los retos a los que nos enfrentamos y lo que yo les estoy contando hoy de cómo enfrentarse con esto es algo en lo que todos pasamos y todos pasamos por lo mismo. Entonces eso nos debería ayudar a quitarnos un poco el miedo y es por el motivo por el cual decidimos hacer ese podcast. Entonces todos súper invitados a oírlo, a recomendarnos a quienes deberíamos entrevistar. Es algo que continuamente me gusta hacer. Y habiendo cerrado la propaganda, muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias. Creo que ya nos dejaste pensando y como que evaluando Excel para empezar, ¿no? Ahorita hay alguien de Microsoft esperándote para ayudarte. Eso sí. Pero creo que nos da tiempo para unas preguntas. ¿Te parece? Creo que me parece. Nos diste muchas ideas para reflexionar y aparte una tarea. Entonces por ahí ya vamos avanzando. Pero me gustaría preguntas. Aprovechar que está Alejandro y decir, a ver, Isaac, a ver, venga. Ahí viene. Bueno, primero gracias. Complejo de entender incluso con tu explicación, pero y todavía reprocesando tu charla. Yo quisiera entender cuál es tu visión sobre qué tan rápido puede ocurrir auténticamente la sustitución del ser humano en algunos sectores productivos y esa pregunta respondida en dos líneas, a nivel global y México, porque yo he escuchado a otros expertos decir que sí va a ocurrir, solo que va a ocurrir en distintos momentos dependiendo del contexto de cada país. Mira, lo que se viene con esta nueva ola de inteligencia artificial generativa es una aceleración de automatización, más no de reemplazar. Okay. Lo que se espera es que la productividad aumente en un promedio el 30% en todos los campos. En el campo de desarrollo de software, por ejemplo, la expectativa es 70%, ese es el número que a mí me está dando internamente, exagerado, pero va muy bien. Pero nunca esperamos que esto reemplace. Es muy poquito los casos en donde hay un reemplazo completo. De funciones, sí. De personas, muy poco. ¿Por qué la conversación tan diferente entre Estados Unidos y otros lugares y México? Resulta que en Estados Unidos les tocó por necesidad. Tú hoy en día no logras contratar personas de Customer Service dentro de Estados Unidos. No hay.
¿sí? Te llegan a la entrevista y al día siguiente no van. Entonces, cuando hablo con compañeros míos que hacen lo mismo en esas regiones, la respuesta es, nos tocó meternos en AI porque no hay opción, porque no logro contratar personas. Acá está diferente todavía, pero en algún momento todavía es muy costoso comparado con el costo pues, que acá tienen esas personas. Entonces se vuelve una conversación más económica y menos de tecnología. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Sí, te felicito, Alejandro. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué recomendación nos podrías dar para poder hacer que toda nuestra gente en la organización se apasione con esto? Porque hay mucha gente que no lo cree. Y la segunda, ¿dónde podemos seguir aprendiendo? Claro que sí. Para la primera, conozco un conferencista buenísimo. Estuvo acá parado hace unos minutos. Con mucho gusto vamos y hacemos… No, mentiras. Pero sí, sin duda alguna, esto ya llega a un momento en el que tenemos que mostrarle a toda la organización que esto vino para quedarse. ChatGPT lo hace fácil, porque lo que yo les recomiendo es mostrar muy rápidamente 3 o 4 cosas que se puedan hacer hoy en día con ChatGPT en su organización que antes no se podía. Y lo que yo hago es que ya le pregunto a las personas que me están llegando con un reporte o me están llegando con una idea, es como, ¿y eso ya lo pasaste por ChatGPT? Y lo hacemos en conjunto, porque eso abre la cabeza rapidísimo a que ChatGPT no es una cosa para ir a generar, a corregir el email que yo estoy mandando, sino que si yo algo que hago muchas veces para que lo repitan, esta presentación en PDF se la meto a ChatGPT y le pregunto qué hace falta. Hagan ese tipo de ejercicios con las personas que les reportan a ustedes enfrente. Y eso se van a dar cuenta cómo abre la cabeza para que entre todos aprendamos. No existe una receta, pero yo creo que si me hubieras hecho esta pregunta hace 6 meses, la respuesta sería complejísima porque no hay ese boom que tenemos hoy en día con AI. Entonces, lo que toca hacer, rápidamente mostrar cómo con estas herramientas sencillas se puede hacer más cosas que simplemente en preguntarle cómo contestar un mail a alguien. Lo segundo, hay un curso, está en Coursera, es gratis, todos lo deberían hacer, se llama AI for Everyone. En Coursera lo dicta un profesor que se llama Andrew NG. Es un curso, no necesitas programar nada, no necesitas nada de conocimiento técnico. Es un curso que uno por lo general hace, si lo haces de corrido son 6 horas de curso. Espectacular, es hasta gratis si uno lo hace en menos de una semana. AI for Everyone en Coursera. Todos lo deberían hacer, absolutamente todas las personas lo deberían hacer. Es punto cero de cómo meterse a eso. Y ya de ahí para adelante ya es mucho más fácil continuar la conversación, pero no podemos esperar. Esto es algo que está llegando en una ola gigantesca. Esperar a que ya esté una respuesta clarísima de cómo se hace, yo creo que no es la estrategia correcta. Buenísimo. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Andrew NG. Acá. No, para allá. La pregunta es si los estudios de mercado tradicionales van a desaparecer. Yo creo que se van a complementar mucho más. Es lo que nosotros estamos viendo. Porque, ¿qué sucede? Resulta que esos estudios de paneles, de preguntas, que nos dan respuestas a lo mejor con 3 meses, si nos va bien, tienen 3 meses de historia desde que se tomó la encuesta o se estuvo viendo qué fue lo que estuvo pasando en ventas. Ellos tienen que evolucionar, están tratando de evolucionar, pero pues les cuesta trabajo, pero tiene que combinar información que yo ya soy capaz de capturar del día a día de mis usuarios. Entonces, ¿qué sucede? No podemos utilizar esos estudios de mercado sin capturar información reciente de tendencias que estén pasando. Por ejemplo, relacionar nuestra presencia en redes con ventas físicas. Para eso no necesitamos un estudio de un Nielsen o el que sea para que venga a decirme ese tipo de cosas. Ellos están evolucionando porque les tocó. Entonces, más que desaparecen, van a llegar complementados con más cosas. Mi recomendación, no dejen que les cobren más por esas cosas, porque la respuesta ya es como, oye, o me lo das con AI o ya no lo va a comprar. La última para cerrar. Venga. Gracias. Felicidades, Alejandro. ¿Qué has visto de decisiones de equipos de Data Science
in-house o outsourceados según el tamaño de las compañías? Es una excelente, excelente pregunta. Entonces, mi mentalidad siempre es más de construir que de comprar, pero es mentalidad de startup con $1 billón en el banco, entonces pues tiene sentido, pero me ha tocado evolucionar. La recomendación realmente es, yo puedo comprar mucho, pero tengo que tener alguien que lo reciba internamente. No puedo comprar y quedarme dependiendo de ese tercero. Tengo que comprar con la mentalidad de si tengo una persona que entiende qué es lo que está comprando. Para que y cuando compro algo, compro no solamente el resultado o el PowerPoint con la segmentación de usuarios, compro el código que hace la segmentación. Esa es mi recomendación para que lo tengamos. Y en el momento que llegue un científico de datos, no llegue a decirles a ustedes, no puedo replicar eso, no está el código, toca volver a empezar de cero, vamos a perder 6 meses haciendo esto, sino no. Entonces, comprar está perfecto, pero la mentalidad nos tiene que cambiar en compremos sabiendo que en algún momento vamos a construir. Buenísima. Gracias. Pues bueno, con eso, Alejandro, muchas gracias por el espacio. Nos dejas mucha tarea y el material que pudiéramos compartir. Excelente. Te lo agradezco mucho, mucho éxito. Muchas gracias. Y ahora los dejo con Alicia y con Alberto para que nos ayuden de alguna manera a cerrar el evento. Gracias, Richard. Espero que les hayan encantado las pláticas. Gracias por sacrificar su viernes de no ir al golf y estar aquí escuchando algo interesante. Creo que son dos pláticas sumamente interesantes que nos dan un panorama muy abierto de la economía y con todo lo que debemos estar aplicando nosotros internamente con este gran tema de la inteligencia artificial que todos tenemos varias preguntas y esperemos que se puedan haber resuelto. Fuera de eso, pues decirles que vamos a hacer un par de cambios ahora en lo que queda la segunda parte del año. Vamos a empezar a tener 2 casos por sesión con tal de tener un poco más de agilidad. No esperarnos 6 meses para escuchar pláticas sumamente interesantes como estas. Durante los desayunos a partir de septiembre empezarán a haber invitados en los desayunos que nos pueden abrir la mente y empezar a tocarnos un poco la espina sobre temas muy fundamentales. Pero el principal cambio creo que vamos a hacer durante la segunda parte del año es un enfoque mucho más humanista y mucho más a la persona. Armando lo dijo al principio de la conferencia. Esto lo hacemos para mejorar la calidad de la vida y creo que de los empresarios y los que dijimos los negocios, y esto creo que debemos de traerlo a la mesa y traerlo a las conversaciones. Entonces creo que van a ser pláticas mucho más ricas en donde el negocio es una forma de subsistencia de nosotros los dueños, pero que debemos de enfocarnos mucho más a nosotros y qué estamos haciendo nosotros, nuestro nivel de estrés, cómo estamos viviendo nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Así que les agradecemos enormemente, Alicia, gran huésped de todos los que pudieron venir de manera foránea. Hoy creo que hicimos el primer foro en las personas que tienen sesiones físicas y las personas que tienen sesiones virtuales. Esperemos seguirlo haciendo. Se vienen muchos cambios. Le estamos dando nada más unas pequeñas pinceladas de lo que se viene. Así que desearles la mejor de las suertes en esta segunda parte del año. Alicia. Gracias, Beto. Buenas tardes a todos. Efectivamente, no sé si todos sepan, tenemos ya 5 consejos actualmente de manera virtual. Estamos creciendo muy bien. Entonces, yo quiero agradecer a todos los consejeros que de los virtuales están aquí de manera presencial, se trasladaron de muchos lugares de la República. Entonces, para nosotros también eso es muy importante para que vayan integrándose y conociendo a toda la comunidad Board Media, que ya lleva muchos años. Entonces, gracias, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto también saludar al resto de consejeros, y los cambios que acaba de comentar Beto también los vamos a hacer en el esquema virtual. Entonces, ya iremos en cada una de las sesiones platicándoles. Por supuesto, vamos a tener esta parte de ir avanzando más rápido con los casos de negocio, pero también vamos a tener mentores en cada una de las sesiones para temas muy específicos que hoy le traigan como inquietud o quieran aterrizar, ¿no? Entonces, y como siempre ya saben que estamos muy de cerca para poderles apoyar con todas las dudas, inquietudes entre sesión y sesión, y que no se nos quede nada en el aire. Entonces, pues muchas gracias y como siempre encantada de saludarlos y verlos. Gracias, Beto. Muy buen fin de semana a todos y buen cierre de año.